Soy el doctor José Saavedra, profesor asociado de la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, en Estados Unidos. Es un verdadero placer hoy día poder presentar a colegas de España algunos de los avances que se han hecho y resumir estos beneficios potenciales de lo que hemos entendido, de lo que son algunos de los componentes funcionales de la leche materna y en particular los HMOs o oligosacáridos de la leche materna. La lactancia materna es el estándar nutricional que conocemos para todos los humanos. Ha sido parte de nuestra evolución a lo largo de cientos de miles de años y estos beneficios han sido muy claros desde el principio, desde el punto de vista nutricional. Sin embargo, los beneficios de la lactancia van mucho más allá en cuanto a modular las funciones en diversos sistemas de la economía, gastrointestinales, inmunológicos, cognitivos, psicosociales, entre muchos otros. Si revisamos la composición de la leche materna, es mucho más que nutrientes. Cuando hacemos la lista, y esta es una lista completa, pero no absoluta, de todos los componentes de la leche materna, la gran cantidad de estos componentes, en azul, son componentes no nutricionales, no cumplen la función clásica de un nutriente. Y lo que sí son componentes funcionales que modulan la actividad gastrointestinal y sistémica del lactante, más allá de simplemente ser una fuente de proteínas, carbohidratos o lípidos. La leche humana y la lactancia son un fluido vivo que cambia y es parte de la experiencia humana. Dentro de estos múltiples componentes funcionales están aquellos de los oligosacáridos de la leche materna, que hoy por hoy contamos más o menos 200 diferentes azúcares pequeñas o oligosacáridos que son parte de estos componentes que no nutren directamente al bebé. Desde los 50 se describió este factor bífidos, estos carbohidratos no absorbibles que eran importantes para la propagación de lo que en ese tiempo se llamaba el Lactobacillus bífidos, hoy parte de lo que es todo el género de bifidobacterias. Y fue claro para Paul George en ese tiempo que estos factores eran necesarios para el crecimiento del factor bifidus en el intestino de los lactantes y que era muy alto en humanos. La leche de vaca solo tenía un 30 o menos de 1 en 100 de la actividad de la leche humana y era mucho más alta en el inicio de la lactancia, en el calostro. Es claro que hemos aprendido mucho en los últimos 30 años aproximadamente del desarrollo de la microbiota intestinal que es alimentada por la leche materna, al igual que sirve para alimentar al bebé. Y los microbios a los cuales están expuestos los bebés son los que en parte definen su microbiota. Sabemos que al principio, al desarrollar la microbiota, empezamos con una pequeña cantidad de bacterias en el intestino que en pocas horas, especialmente en las primeras 72, 96 horas, hay una explosión y estas pocas bacterias se convierten en trillones que pueblan el intestino, el lumen intestinal, desarrollando lo que hoy llamamos este ecosistema microbiano en el lumen del intestino. Muy importante que hemos evolucionado a preferir ciertas bacterias en el intestino, especialmente el intestino del lactante, y algunos géneros son muy importantes y por lejos las bifidobacterias constituyen la mayor cantidad de la microbiota intestinal del lactante. Cómo hemos coevolucionado con estas bacterias es parte de lo que hemos estado entendiendo en los últimos 25 años. Y es muy claro que estos oligosacáridos de la leche materna son un determinante crítico del perfil que va a tomar la microbiota del lactante a medida que desarrolla. Y la capacidad del bebé para metabolizar diferentes tipos de oligosacáridos está claramente correlacionada con la composición final de la microbiota fetal, de la microbiota fecal del lactante, que va a ser
relativamente estable en el primer y segundo año de vida. Y específicamente estos oligosacáridos modulan la composición de ciertos filos, incluyendo las actinobacterias, y de los cuales las bifidobacterias y otros filotipos y genes de bacterias, incluyendo bacteroides y lactobacilos, son modulados por la composición de los oligosacáridos de la leche de esa mamá. No tenemos tiempo para discutir todas las funciones de la microbiota, incluso las funciones digestivas y metabólicas, que son las que hemos descrito ya, las que aprendimos en la escuela de medicina. Pero en los últimos 25 años hemos entendido con mucha más claridad que la función de la microbiota es fundamental para el desarrollo inmunológico, la protección y la modulación de la barrera intestinal del lactante. Y en los últimos 10 a 15 años es claro también que esta conexión entre el intestino y el cerebro a través de canales neurológicos, de la circulación, canales hormonales, también modulan el desarrollo y la función neurológica del lactante. Y la microbiota del intestino tiene una función fundamental en modular este eje intestino-cerebro. Entre todos los factores que modulan esta composición y el perfil de la microbiota del lactante está la leche materna. Es claro que la leche materna, primero, no es estéril, tiene su propia microbiota, pero como ahora entendemos, tiene factores de crecimiento que modulan el incremento de bifidobacterias y lactobacilos en el neonato, lo que lleva a un estado de relativa salud. Por otro lado, el niño que no recibe lactancia materna tiene un incremento de otras bacterias como bacteroides y clostridium micoliformes y una disminución de bacterias, lo que llamamos hoy disbiosis. Y esta disbiosis está asociada muy claramente al riesgo incrementado de muchas enfermedades, tanto a corto como a largo plazo, como son infección, obesidad, alergia. Sabemos que los componentes de la leche materna que modulan la microbiota son múltiples, pero por lejos los oligosacáridos de la leche materna son el tercer componente funcional más grande en peso de los componentes sólidos de la leche de la mamá. Y la estructura, que no vamos a revisar en detalle, es realmente una diversificación de múltiples componentes a los cuales se le añade la lactosa y componentes o grupos de glucosa, glucosamina, glucosa y ácido siálico que llevan a esta diversificación de la composición de los oligosacáridos. Hoy están más o menos 200 diferentes estructuras de oligosacáridos descritas, 15 de ellos son la mayor cantidad del volumen de todos los oligosacáridos y la 2-glucosilactosa por lejos es el oligosacárido más abundante de todos, el 2-FL. Si los clasificamos desde el punto de vista estructural, la mayor cantidad son los oligosacáridos neutrales fucosilados, que incluyen la 2-fucosilactosa. Tenemos oligosacáridos neutros no fucosilados, como el lacto N-neotetraosa, y algunos acídicos y sialilados, y todos obviamente van a tener diferentes funciones potenciales para modular no solo la microbiota, sino otros efectos directos en el neonato. Ahora, la evidencia de los diferentes oligosacáridos en la salud proviene tanto de estudios de observación en humanos, como estudios en el laboratorio y con animales, y así como ensayos clínicos controlados, que son los que nos han permitido confirmar lo que entendemos desde el punto de vista de observación. Es claro que el estado secretor materno de 2-fucosilactosa favorece el crecimiento de bifidobacterias. Algunas madres tienen una capacidad más grande, determinada genéticamente, de secretar más 2-fucosilactosa que otras. Y los niños de las madres secretoras tienen en su microbiota una mayor predominancia de bifidobacterias y una disminución en otros géneros de bacterias, incluyendo Escherichia, Shigella y Streptococcus.
Por otro lado, si lo hacemos, ¿qué nos enseñan los estudios ahora randomizados donde suplementamos oligosacáridos? La 2-fucosilactosa reduce la abundancia de patógenos si la suplementamos a la dieta del lactante. En este caso, disminución de Klebsiella y Clostridium al mes de vida con suplementación de 2-fucosilactosa. ¿Qué sabemos de esto? Otros estudios randomizados también. La suplementación de HMO, en este caso específicamente 2-fucosilactosa y lacto-N-tetraosa, modulan la distribución de las diferentes comunidades microbianas, acercándolas a las diferentes comunidades de los niños que reciben leche materna. Estas comunidades de bacterias son las que al final determinan el perfil completo de la microbiota. De estudios también de observación, y de nuevo, gracias a este experimento de la naturaleza, que hay madres con mayores niveles de 2-fucosilactosa y otros HMO fucosilados, la cantidad de 2-FL en la leche está asociada a una menor incidencia de diarreas. Madres que tienen altas concentraciones de 2-fucosilactosa en rojo, esos niños tienen menor incidencia de diarrea, en este caso a Campylobacter, Calicivirus, y si tomamos diarrea de cualquier otra causa, diarrea aguda, de nuevo hay un efecto protector de la mayor cantidad de 2-fucosilactosa en la leche de la mamá de esos bebés. Esto también en estudios de observación se transfiere a infecciones respiratorias. Y de nuevo, especialmente en los primeros 6 meses de vida de lactancia materna exclusiva, hay una reducción en el riesgo de enfermedades respiratorias agudas en lactantes cuyas madres tienen mayor cantidad de HMO fucosilado. Del punto de vista de entender prospectivamente en estudios randomizados, controlados, el efecto de estos, en este ensayo se muestra el incremento de intraleuquinas proinflamatorias en niños que reciben fórmulas, incluso cuando reciben otros prebióticos, como el galactoligosacárido, cuando las comparamos con las citoquinas proinflamatorias en lactantes que reciben leche materna. Estos niños, si a la fórmula se les suplementa 2-fucosilactosa, incluso lacto-N-tetraosa, van a disminuir sus citoquinas proinflamatorias similares a los que reciben leche materna. En estudios prospectivos clínicos, ahora, se ha demostrado, y este es quizá el más grande que tenemos hasta ahora, una disminución en las enfermedades respiratorias, tanto altas como bajas, menor uso de antibióticos y menor uso de antipiréticos en niños suplementados con HMOs, en este caso en particular con 2-fucosilactosa y lacto-N-tetraosa. Estos efectos clínicos se están reproduciendo en otros estudios, en este caso comparando la reducción de incidencia de infecciones respiratorias en niños suplementados con HMOs, en enfermedades respiratorias bajas en niños sanos a la izquierda, con una reducción también en niños con alergia a la proteína de leche de vaca, con una menor significado estadístico, pero demostrando que hay un patrón de reducción claro cuando se suplementa a niños que no reciben lactancia materna estos HMOs. Estudios de observación con respecto a alergia replican estos efectos protectivos similares. La mayor concentración de 2-fucosilactosa en la leche de la mamá, en el eje de X, muestra una disminución en el riesgo de enfermedad alérgica a IgE, así como una disminución en el riesgo a eczema o dermatitis atópica. Más interesantes son aún los estudios desde el punto de vista cognitivo. Y los primeros estudios correlacionando la lactancia con el desarrollo cognitivo del lactante nos han mostrado por bastante tiempo que la leche materna tiene esta capacidad de incrementar el potencial cognitivo del lactante. El desarrollo en este estudio, el desarrollo cognitivo a los 24 meses de vida está asociado a una mayor frecuencia de lactancia en el primer mes de vida. Esto usando escalas de Bailey a los 24 meses. Pero esta correlación es incluso más significativa
cuando medimos el nivel de fucosilactosa en la leche de las mamás de esos bebés. Hay una correlación con la cantidad de la concentración de 2-fucosilactosa y el desarrollo cognitivo de estos bebés a los 24 meses de vida. Y de nuevo, esto nos permite, desde el punto de vista natural y biológico, ver estas correlaciones en la vida real. Más aún, no solo los HMOs fucosilados, sino los cialilados. Y en este caso, en este estudio, usando escalas de Mullen a diferentes puntos entre 3 y 24 meses de vida, muestran en casi 100 niños, mostrando la concentración de 3-cialilactosa en la leche materna se encuentra asociada con el desarrollo, en este caso, del lenguaje, tanto el lenguaje receptivo como el lenguaje expresivo en estos lactantes, donde esta correlación de HMOs cialilados con desarrollo del lenguaje muestran de nuevo una relación entre la concentración de estos oligosacáridos y el desarrollo del bebé. Y en estudios prospectivos, aún solamente en animales, incluso un estudio en España, en Pablo Lavide, en Sevilla, muestra que la suplementación tanto de fucosilactosa como la de 6-cialilactosa mejoran en animales el aprendizaje y la memoria. En este caso, midiendo el tiempo de exploración de un objeto familiar versus nuevo en animales que reciben suplementación de ácido ciálico o 6-cialilactosa, mostrando que hay una reducción del tiempo de exploración, una familiarización de estos animales con en estos experimentos cuando son suplementados con HMOs. Y finalmente, otros sistemas también se están demostrando pueden ser influenciados por los HMOs en la leche, en este caso estudios en mini pigs, mostrando que aquellos animales que reciben una dieta occidentalizada, esta es la segunda columna en esta gráfica, muestran un incremento de la porosidad ósea, como es de esperarse en muchos de estos animales que reciben dietas no estandarizadas. Sin embargo, la utilización de HMOs en varias combinaciones, y específicamente dos, la 3-cialilactosa y la 6-cialilactosa, muestran una disminución en la porosidad cortical y la mineralización ósea en estos animales. Obviamente hay mucho todavía que aprender, pero felizmente avances en tecnología ahora nos permiten identificar, producir y suplementar HMOs para estudiarlos y estudiar específicamente sus efectos clínicos en aquellos niños que no reciben oligosacáridos vía la leche materna. Hoy hay muchos HMOs sintetizados y hasta 5 que se producen en cantidades suficientes para ser investigados y usados clínicamente, tanto del grupo fucosilado, 2-FL y difucosilactosa, no fucosilados como la L-neotetraosa y cialilados como 6 y 3-cialilactosa. En estudios controlados también, muchos han documentado ya el crecimiento adecuado y la seguridad y la tolerancia de estos oligosacáridos que finalmente se pueden sintetizar y producir para utilizar en fórmulas para ellos niños que no reciben leche materna. Para concluir, los oligosacáridos de la leche materna son el tercer componente sólido más importante. Tienen un efecto prebiótico, favoreciendo bifidobacterias y modulando la microbiota para balancearla adecuadamente con una disminución de patógenos. Tiene efectos directos e indirectos en la salud del lactante, incluyendo la mejor respuesta inmunológica, tanto de protección como potencialmente disminución de desarrollo de alergia y una función clara en el desarrollo cognitivo del lactante. Hay mucho trabajo aún en curso desde el punto de vista de investigación y observación, lo que va a llevar y está llevando a estudios clínicos prospectivos. Estos efectos de HMO se están midiendo en el crecimiento, especialmente en niños con problemas nutricionales, incluyendo el desarrollo óseo que mencionamos anteriormente.
El potencial de estos HMOs en modular el eje intestino-cerebro y la función cognitiva del lactante, en la prevención de afecciones alérgicas y, interesantemente, uno de ellos en particular, el DSLNT, en proteger a los prematuros de enterocolitis necrotizante. Hay mucho por avanzar, mucho por aprender, pero es claro que hoy entender esta composición funcional de la leche materna y los múltiples componentes funcionales que llevan a beneficios clínicos es parte de lo que va a ser el continuamiento y el seguimiento de estos niños para entender mejor cómo la nutrición temprana tiene efectos a muy largo plazo. Estos oligosacáridos son 200 razones más para continuar promoviendo la lactancia materna. Muchas gracias.